Hola, ¿cómo están? ¿Con ganas de estudiar mecanismos? Espero que sí. Bueno, en este video vamos a empezar a ver las transmisiones por cadenas de rodillos. Las cadenas, al igual que las correas, se usan para transmitir potencia entre ejes. En esta imagen de acá podemos ver una transmisión por cadena. La distancia entre centros la vamos a llamar C. A la rueda más chica la vamos a llamar piñón y generalmente es la rueda conductora. A la otra directamente la vamos a llamar rueda. Vamos a llamar N1 al número de dientes del piñón y N2 al número de dientes de la rueda. Entonces la relación de transmisión es igual a N2 sobre N1. En general se recomienda que la relación de transmisión no sea mayor que 7:1, aunque en algunos casos puede llegar hasta 10:1. En esta imagen de acá podemos ver las partes de una cadena. Tenemos las placas externas como esta, y las placas internas como esta y esta. El buje, este de acá, es un cilindro hueco que se encastra en las placas internas. Sobre el buje se coloca el rodillo, que puede girar libremente alrededor del buje y sirve para disminuir el desgaste de los dientes del piñón y de la rueda. A este conjunto se lo llama eslabón del rodillo. Por otro lado, en las placas externas se encastran los pasadores, estos de acá, y permiten el giro de un eslabón respecto del otro. El paso, este de acá, es la distancia lineal entre los centros de los rodillos. Las cadenas, en función de la potencia que se quiere transmitir, se pueden fabricar de hileras simples, como esta que tengo acá, dobles, como podemos ver en esta imagen de acá, triples, cuádruples e incluso más grandes. ¿Cuáles son las ventajas de las transmisiones por cadena? Bueno, tienen un costo menor al de los engranajes, no sufren deslizamiento y son más eficientes que las correas, su eficiencia es del orden del 98% más o menos. Admiten distancias flexibles entre los ejes, no requieren de una tensión inicial, lo cual implica bajas cargas sobre los ejes y sobre los rodamientos. Tienen una alta vida útil y no se ven afectadas por la presencia de grasas o aceites y requieren poco ajuste. Por otro lado, las desventajas son que tienen una menor vida útil que los engranajes, son más ruidosas que las correas, presentan cierta irregularidad durante el funcionamiento que vamos a ver más adelante, y a mayor velocidad periférica requieren mejores condiciones de lubricación. A este ángulo de acá lo vamos a llamar ángulo de articulación, y es el ángulo que el eslabón gira para entrar en contacto con la rueda. La rotación del eslabón a través de este ángulo provoca impacto entre los rodillos y los dientes de la rueda y desgaste en la junta de la cadena. Fíjense acá cómo golpea con el diente del piñón y esto hace que las cadenas sean bastante ruidosas. Este ángulo disminuye a medida que aumenta el número de dientes. Ahora bien, como la vida de una transmisión va a ser función del desgaste y de la resistencia a la fatiga superficial de los rodillos, es importante reducir este ángulo de articulación tanto como sea posible. Si quisiéramos sacar la velocidad promedio de la cadena, podríamos hacer el siguiente razonamiento. A lo largo de una vuelta completa del piñón, la cadena habrá avanzado una distancia igual al número de dientes, n, multiplicado por el paso p de la cadena. Entonces, podemos decir que la velocidad promedio de la cadena es igual al avance n por p multiplicado por la velocidad angular, que está en radianes por segundo, y dividido por 2pi, que corresponden a una vuelta completa del piñón. Por otro lado, al paso de la cadena lo podemos escribir como 2 veces el radio del círculo de paso, este de acá, multiplicado por el seno del ángulo θr, que es este de acá. θr, por otro lado, es 360 grados dividido 2 veces el número de dientes del piñón, o lo que es lo mismo, 180 grados dividido el número de dientes del piñón. Entonces, la velocidad promedio la podemos escribir como el número de dientes multiplicado por el radio del círculo de paso por el seno de 180 sobre el número de dientes por la velocidad angular en radianes sobre segundo dividido pi. ¿Por qué decimos velocidad promedio? Bueno, lo cierto es que aun cuando la velocidad angular del piñón sea constante, la velocidad lineal de la cadena no permanece constante. Entonces veamos cuánto vale la velocidad mínima. Si el piñón se encuentra en esta posición de acá, que vemos en esta imagen, la distancia del centro a la cadena la vamos a llamar RC.
Entonces la velocidad de la cadena va a ser la velocidad angular, omega, multiplicada por RC y va a ser la velocidad mínima. RC es igual al radio del círculo de paso, este de acá, multiplicado por el coseno de θ r, que ya habíamos visto que era este ángulo. También habíamos visto que θ r valía 180 sobre n. Entonces la velocidad mínima va a ser la velocidad angular por el radio del círculo de paso por el coseno de 180 sobre n. Si ahora el piñón se encuentra en esta otra posición, la distancia desde el centro a la cadena va a ser directamente el radio del círculo de paso. Entonces la velocidad lineal de la cadena va a ser directamente la velocidad angular por el radio del círculo de paso y va a ser la velocidad máxima de la cadena. Entonces vimos que para esta posición del piñón la velocidad de la cadena es mínima y vale esto. Mientras que para esta otra posición del piñón la velocidad de la cadena es máxima y vale esto otro. En base a estas fórmulas podemos sacar cuánto varía la velocidad de la cadena. Podemos escribir la variación de la velocidad de la cadena como delta V sobre la velocidad promedio, lo que es igual velocidad máxima menos velocidad mínima sobre la velocidad promedio. Si ahora reemplazamos la velocidad máxima, la velocidad mínima y la velocidad promedio, llegamos a esta fórmula de acá, que es función únicamente del número de dientes. Esta variación en la velocidad me va a producir vibraciones en la transmisión y puede llegar a producir un funcionamiento irregular. Podemos graficar entonces la variación porcentual en la velocidad de la cadena en función del número de dientes, como vemos acá. Fíjense que para un piñón de 20 dientes, la velocidad de la cadena varía aproximadamente en un 1%. Entonces, si bien me resulta ventajoso tener un piñón con muchos dientes para disminuir la variación en la velocidad, tengo la desventaja que me aumenta el tamaño de la transmisión. Por eso los fabricantes recomiendan el número mínimo de dientes del piñón en función de la velocidad de la cadena y suele estar entre 17 y 25 dientes. Si la velocidad es muy baja, se pueden aceptar piñones con menos dientes todavía. Por otro lado, el número máximo de dientes de cualquier rueda impulsada, N2, no debe exceder los 120. Ahora vamos a ver cuáles son los modos de falla típicos de las cadenas. A medida que la cadena en movimiento pasa por las ruedas dentadas, la fuerza de tracción en la cadena va a fluctuar desde la tensión del lado tenso a la tensión del lado flojo y viceversa, para cada pasada de la cadena. Entonces, la fatiga va a ser uno de los principales modos de falla. En este gráfico de acá se muestran las principales causas de falla en función de la velocidad del piñón y de la potencia transmitida. En el caso de cadenas trabajando a bajas velocidades, la principal causa de falla es la fatiga en las placas, como podemos ver en esta foto de acá. Generalmente la fisura se va a iniciar en el agujero de los pasadores porque ahí existe una concentración de esfuerzos. Por otro lado, para altas velocidades, la falla típica de las cadenas se debe al desgaste excesivo, principalmente de los pasadores, como podemos ver en esta foto de acá. Esto es porque los pasadores son los que tienen la menor superficie de contacto y están sometidos tanto a la fuerza de la transmisión como a la fuerza centrífuga. El desgaste me va a aumentar el paso de la cadena y con el tiempo se puede hacer tan grande que los eslabones entran mal en los dientes de la rueda y surge el peligro de que la cadena se salga de las ruedas. Por eso el alargamiento máximo de las cadenas debe ser inferior al 3%. En el medio de los dos casos anteriores, fatiga en las placas y desgaste excesivo, el principal modo de falla es la fatiga en los rodillos y los bujes. En la zona de contacto del rodillo con el diente de la rueda hay una tensión de contacto elevada que produce fatiga superficial, además del impacto cuando el rodillo hace contacto con el diente de la rueda. Acá en esta foto se muestra el daño sobre un rodillo. Finalmente vamos a ver un poco de la lubricación de las cadenas. A medida que aumenta la velocidad de la cadena, los requisitos de lubricación se vuelven más exigentes. El primer tipo de lubricación es la lubricación manual o por goteo. Este sistema es aceptable para transmisiones de baja velocidad, generalmente no más de 3 metros sobre segundo. El volumen y la frecuencia de la lubricación deben ser suficientes para permitir la penetración del lubricante en las uniones de la cadena.
El segundo tipo es la lubricación por baño o por disco y se usa para velocidades de la cadena entre 3 y 7,5 metros sobre segundo. En la lubricación por baño de aceite, como vemos en esta imagen, la rama inferior de la cadena pasa por un cárter que contiene aceite. El nivel de aceite debe cubrir a la cadena en su punto más bajo durante el funcionamiento. También podemos fijar un disco a uno de los ejes, como se ve en esta imagen de acá, para que levante el aceite hasta un canal que entrega una corriente de aceite a la cadena. De esta manera, la cadena no necesita sumergirse en el aceite. Por último, tenemos la lubricación forzada, que se usa con velocidades de la cadena superiores a 7,5 metros sobre segundo. En este caso hay un suministro continuo de aceite que se dirige a la cadena. Es importante asegurarse que los orificios de rociado por los que sale el aceite estén alineados con los bordes de la cadena. El rociador tiene que colocarse justo antes de que la cadena entre en el piñón. ¿Por qué? Porque esto me asegura que el lubricante se va a centrifugar a través de la cadena y me ayuda a amortiguar el impacto de los rodillos en los dientes de la rueda dentada. La lubricación por chorro también me va a proporcionar un enfriamiento efectivo y amortiguación de los impactos a altas velocidades.